buenos días. Otro día más, ¿verdad? Jueves 29 de abril del 2021. Y hoy tenemos este tema que se titula Juegos tradicionales contra juegos tecnológicos. ¿Por qué? Porque acuérdense que hemos visto toda esta semana y hablando sobre los juegos tradicionales y los juegos de ahora, que son muy diferentes. Por eso viene como título Juegos tradicionales contra juegos tecnológicos, porque ahorita en la realidad de hoy los juegos tecnológicos han ganado mucho terreno, ¿sí? Es por eso que ahí podemos ver en la imagen cómo hay niños con la televisión, con la tablet, con el celular, y los juegos tradicionales como las canicas y el avión o el bebe leche, ¿sí? Ok, pon mucha atención con la siguiente explicación. Y aquí la gran pregunta, ¿dónde quedaron los juegos de antes? Las formas de jugar han cambiado, ¿sí? Y se está transformando la educación de los niños con la innovación de estos juguetes electrónicos. Así es, se está dejando a un lado los trompos, las canicas o las escondidas. Es por este motivo que los juegos tradicionales están quedando en el olvido. Y así es. Poco a poco ya no hay niños jugando en la calle, muy poquitos ya jugando esos tipos de juegos tradicionales como los que acabo de mencionar, las canicas, los trompos, las escondidas, y ahorita lo que está ganando mucho son los juegos electrónicos mediante el celular. ¿Qué diferencia hay entre ambas clases de juegos? Bueno, con los juegos tradicionales los niños exploran y socializan entre ellos. De esta manera los niños comparten y llegan a desarrollar su área afectiva. ¿Sí? Con los juegos tradicionales, como se los vengo explicando desde el inicio, desde el lunes que iniciamos con este tema de los juegos favoritos, ¿sí? Las consolas, los videojuegos, ordenadores infantiles, televisión, etcétera. En sí, no hay niño que no los conozca en la actualidad, ¿sí? Y la mayoría los utiliza en un momento de ocio, ¿sí? Y hasta los llegan a convertir en sus juguetes favoritos, donde los niños se encierran en el mundo del videojuego muchas veces sin llegar a socializar, ¿sí? Ya se queda allí por varias horas sentado en su cuarto, acostado en su cama, jugando el Xbox o el PlayStation o el celular. Yo veo que ya muchos niños son muy hábiles para hacer juegos o para hacer y manejar con su mano los videojuegos que están en el celular. Hasta yo como su profesor ni sé cómo mover esos botones, y los niños bien que saben. No se diga el uso del celular, que lo muevan como si fueran un adulto ya, ¿sí? Entonces tiene partes buenas, pero también tiene partes malas el estar utilizando esos juegos electrónicos, ¿sí? Llama mucho la atención ver cómo la tecnología ha entrado en nuestras vidas y cómo tristemente está cambiando nuestras tradiciones. En este caso se presenta el tema de los juegos, sobre cómo ha ido surgiendo incluso en la vida de los más pequeños. Ya no nos sorprende ver a un bebé jugando con el celular, ¿sí? De su papá. Le mueve aunque no sepa, ¿verdad? Al momento de estar viendo al papá, ¿sí? Y lo ve que está moviendo con los dedos el celular, el bebé lo imita y también está allí, aunque no sepa, como les digo, qué función tiene cada botón del celular, él intenta moverle, ¿sí? Le crea curiosidad al bebé. Los niños a edades más tempranas están demandando juguetes tecnológicos, ¿sí? Como es el caso de los videojuegos. Los beneficios de los juegos tecnológicos, bueno, también tiene beneficios el estar utilizando la tecnología. Algunos estudios han demostrado que, por ejemplo, los videojuegos estimulan la coordinación psicomotora
del niño, sus estrategias para la resolución de problemas, la capacidad para perseverar en una tarea. ¿Sí? Eso es lo positivo de los videojuegos, porque en ocasiones hay videojuegos que naturalmente son de suma, de resta o juegos interactivos en donde ¿sí? se utiliza y se aprovecha algún tema, ¿sí? Por ejemplo, sumas, también hay juegos interactivos de suma, de resta, hay de todo tipo. Eso es lo positivo de la tecnología también. No solamente es juego de guerra, que también son malas, ¿verdad? Sino también de temas importantes. Los riesgos de los juegos tecnológicos se los voy a mencionar. Eh, Cuando estás muy adentrado a estar jugando los videojuegos, ¿sí? Estas son algunas consecuencias, ¿sí? O riesgos. Número uno, no interactúan con la familia, ¿sí? Están bien pegados en el celular y no interactúan, no platican con la mamá, con el papá, con los hermanos. No conocen a otras personas, otros niños y mayores. ¿Por qué? Porque están ahí en el celular todo el día. No hablan, solamente están concentrados en el momento que están jugando. No se mueven del asiento y como sabemos, el sedentarismo es enemigo de la salud. ¿Sí? No se mueven, ahí se quedan en ese mismo lugar. La vista se cansa al estar centrada continuamente, un mirar tan cerca a una pantalla. Ojo allí, ¿eh? Otro riesgo es no aprenden juegos nuevos, siempre están metidos en el mismo juego, ¿sí? En vez de buscar juegos positivos en el que puedas explorar un tema, o si ves que estás batallando en las tablas de multiplicar, hay juegos adecuados y prácticos para que tú puedas ir practicando ese tipo de juegos interactivos, ¿sí? Ok, no aprenden sobre el medio a través del contacto directo, a través de experiencias reales, ¿sí? No aprendes de lo que hay a tu alrededor. ¿Por qué? Porque siempre estás metido en el celular. Hay juegos tradicionales donde puedes tener alrededor aire puro, jugar juegos donde hay valores, ¿verdad? Son buenos, no digo que no son buenos los juegos tecnológicos, pero sabiéndolos utilizar bien, ¿sí? Manos a la obra con la siguiente actividad, ¿sí? Como título viene nuestros juegos favoritos. Escribe tu opinión sobre los juegos de antes y de ahora. Bueno, yo ya te expliqué, ¿verdad? Lo importante, ¿sí? Lo positivo de los juegos tradicionales y los juegos que de la tecnología, ¿sí? ¿Qué vas a hacer aquí? Pues escribir tu opinión. Dice la primera pregunta. Yo opino que los juegos tradicionales son. ¿Cómo se te hacen los juegos tradicionales de antes? Escribe tu propia opinión, ¿sí? Y después, yo opino que los juegos actuales son. ¿Qué opinas de los juegos tecnológicos? ¿A qué me refiero con tecnológicos? A los juegos que ya tienes en tu celular o el PlayStation, el Xbox. ¿Sí? ¿Qué opinas sobre esos juegos? ¿Sí? Yo ya te di una explicación, así que manos a la obra.